Zaragoza es conocida por su historia, pero cuando cae la noche, aparecen relatos que no salen en los libros. Hoy empezamos la ruta misteriosa de Zaragoza, un recorrido por leyendas, símbolos ocultos y lugares inquietantes. Acompáñame. Por eso empezamos aquí, en este lugar, en este bar, Bar Tragantúa, que hace referencia a un ser mitológico gigante que va relacionado al Camino de Santiago. Nuestra ruta comienza en el Bar Tragantúa, un lugar cuyo nombre proviene de una antigua leyenda aragonesa. La guía nos explica que el Tragantúa era una criatura del folclore popular que, según se contaba, se llevaba a los niños que se portaban mal. Vivía en lugares apartados, como cuevas o montes, y formaba parte de las historias con las que los mayores intentaban asustar a los pequeños para que obedecieran. con el paso del tiempo, esta figura se convirtió en un personaje de la tradición popular, más simbólico que real. Hoy su nombre sigue vivo en este lugar, recordándonos cómo el miedo y las leyendas formaban parte de la educación y de la cultura de antaño. Vamos hacia la siguiente parada. Y aquí tenemos símbolos muy interesantes. Por ejemplo, tendríamos en lo que es las ventanas de la cabecera, las arquivoltas, allí tendríamos un ajedrezado. La guía nos explica que esta parte del aseo es románica y está construida en piedra, siendo muy diferente al resto del templo. Según nos cuenta la guía, en las ventanas de la cabecera aparece un motivo en forma de ajedrezado, que está relacionado con el Camino de Santiago, ya que Zaragoza era un lugar de paso de peregrinos. Este estilo llegó desde Francia y se extendió por toda la península gracias a la ruta jacobea. La guía nos explica también que en los capiteles aparecen figuras como centauros y grifos, seres de origen pagano que la Iglesia utilizó para transmitir mensajes cristianos. En el caso del centauro, la parte humana domina a la parte animal, simbolizando que el ser humano debe controlar sus instintos. Según explica la guía, el centauro representa la lucha entre lo racional y lo salvaje, mostrando cómo el ser humano debe imponerse a sus impulsos más primarios. En este capitel del lado izquierdo de la ventana, la guía nos explica que el grifo que se ve es una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza y alas de águila, y en el mundo cristiano representa a Cristo, ya que une lo humano con lo divino. Combina dos naturalezas, la humana, simbolizada por el león, y la divina, simbolizada por el águila.
La guía añade que muchos de estos mitos podrían haberse originado al encontrar restos fósiles de animales antiguos, que fueron interpretados como criaturas fantásticas. Incluso el nombre del grifo de las fuentes proviene de estas figuras mitológicas que decoraban las bocas de agua en la antigüedad. Y con esta explicación, nos dirigimos hacia la siguiente parada de nuestra ruta. Constantemente de acuerdo. Y esta estrella hace referencia al paraíso. En esta parte lateral del aseo nos encontramos con la ampliación realizada en el siglo XIV. Durante la visita, nos comentan que el símbolo que más se repite aquí es una estrella de 8 puntas, relacionada con la idea del paraíso tanto para judíos como para cristianos y musulmanes, aunque cada cultura la interpreta de forma distinta. Según nos cuentan, en el mundo musulmán esta estrella representa los 8 montes sagrados que rodean el paraíso, mientras que en las tradiciones judía y cristiana se asocia con la vida, el tiempo y la creación. También se nos indica que estos símbolos fueron pasando de unas culturas a otras, desde Oriente hasta Europa, y que la cultura celta los adoptó como elementos protectores en las viviendas. Además, nos cuentan que esta rosa o estrella se utilizaba como protección frente a la brujería, motivo por el cual se tallaba en puertas y fachadas de las casas hasta el siglo XIX. En Aragón todavía pueden verse estas rosas talladas en casas antiguas, donde más tarde se reinterpretaron dentro del cristianismo, asociando el sol con Dios y la luna con la Virgen María. Y con esto, nos dirigimos a la siguiente parada. Durante la visita, nos explican que la torre que vemos es barroca tardía, del siglo XVIII, y que la portada es de estilo neoclásico. En el centro destaca un gran reloj rodeado de varias figuras simbólicas. Según nos cuentan, a la izquierda, el anciano con guadaña no representa la muerte, sino al tiempo, al que nadie puede escapar. Frente a él aparece una figura femenina con un candil, que simboliza la noche, y un niño pequeño que representa el amanecer. En la parte superior se ven varias figuras femeninas que encarnan las virtudes cardinales, como la justicia o la templanza, uniendo así conceptos clásicos con la tradición cristiana. Encima del reloj se ve un gallo y un anciano. El gallo representa la puntualidad. Entre el gallo y el anciano se distingue la figura de un niño, símbolo del amanecer y del eterno ciclo del tiempo. También se nos llama la atención sobre los números del reloj, ya que el 4 aparece escrito de forma tradición antigua, con 4 palos, y no con la forma abreviada moderna que se usa hoy en día. Según nos explican, esta forma procede de la tradición romana, que se mantuvo en la escultura y la arquitectura, aunque en la imprenta se utilizara otra manera de escribirlo para ahogar piezas. Y con esta explicación, nos dirigimos ahora hacia el puente de piedra, donde nos esperan leyendas y relatos ligados al río.
Llegamos al Puente de Piedra, un lugar clave para entender la relación entre Zaragoza y el río Ebro. Durante siglos, la ciudad vivió de cara a sus aguas, aunque hubo momentos en los que el río quedó casi olvidado. Durante la antigüedad, los pueblos del Valle del Ebro atribuían al río un carácter sagrado, ligado a dioses del agua, del viento y de la tierra. Con la llegada de Roma, estas creencias se transformaron en mitos, como el de una bestia acuática expulsada del Mediterráneo por Neptuno que remontó el Ebro hasta asentarse aquí. También se habla de otro mito de época romana, que cuenta que en estas aguas vivía un dragón acuático. Según la leyenda, el emperador debía derrotarlo, arrancarle los colmillos y enterrarlos en la puerta de la ciudad romana de Caesar Augusta como símbolo de su fundación. Sin embargo, existe otra versión del relato que dice que el dragón logró escapar antes de ser vencido, y que el emperador nunca pudo arrancar los colmillos de la bestia. Santo, San Dominguito de Val, este relato nos cuenta que este niño era de aquí, era de Panzón, de Baja, era monaguillo de la catedral. Y en la Edad Media, el río vuelve a ser protagonista con la historia de San Dominguito de Val, un relato oscuro que cuenta cómo el cuerpo de un niño fue arrojado al agua y devuelto después por el propio Ebro, en un suceso considerado milagroso. El obispo de la catedral afirmó que el niño había sido atraído engañado por el judío Albayuceto y llevado a la aljama local, donde había sido víctima de un asesinato ritual por los judíos, que trataron de repetir la pasión de Cristo y lo crucificaron en una pared con 3 clavos y le abrieron el costado. Todos los judíos que fueron encarcelados confesaron bajo tortura todo lo que el obispo había afirmado. Fueron ajusticiados en la plaza de Zaragoza. Hoy, esta historia se interpreta como un posible ejemplo de libelo de sangre, textos creados para justificar persecuciones, muy comunes en la Europa medieval. Muy cerca de aquí se encuentra el Pozo de San Lázaro, un lugar donde durante siglos se han observado remolinos extraños. En 1971, un autobús cayó al río en este punto y permaneció años sumergido, alimentando aún más el misterio. Con el tiempo, se descubrió que bajo el río existe una cantera antigua, romana, inundada, lo que explica los remolinos y el comportamiento del agua. El misterio parecía resuelto, aunque en Zaragoza, el río nunca deja de guardar secretos. Con esta historia cerramos el primer capítulo, y lo mejor aún está por descubrir.